Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Michael, que haya aceptado amablemente acompañarnos en este primero de lo que espero que sean varios festivales sobre la diversidad sexual que hemos organizado en Coajimalpa con el apoyo de la Rectoría y de la División. Aprovechamos la Feria del Libro que hacemos anualmente. Dedicamos esta Feria del Libro Tránsito, a este tema y fue una iniciativa del rector de que inscribiéramos a su vez esta Feria del Libro dentro de un marco un poco más amplio y bueno, tenemos algunas charlas, cosas más bien académicas y también algunos espectáculos hoy y el día de mañana. Entonces, bueno, gracias a todos y muchas gracias a Michael por acceder a contarnos un poco acerca de su investigación sobre el tema y su libro, su importante libro sobre la temática de la historia de la cultura gay en México. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, doctor Peláez, Álvaro, por la invitación. ¿Me oyen bien? ¿Lo hago así? Muy bien. De hecho, sí, estamos aquí presentando un libro que está entre ya haber sido publicado y ya está casi agotado, sino agotadísimo, y la publicación de la nueva edición de este libro, corregido y aumentado, que se llama México se escribe con J. Entonces, lo que yo quería hacer el día de hoy es leer un fragmento de la introducción a este libro, que estoy en este momento corrigiendo los nuevos ensayos, ordenando los nuevos apartados para su próxima publicación, ya no en Planeta, sino en Random House Penguin, que es una muy buena señal porque nos habla de la aceptación de este libro, que cuando salió ocupó las primeras planas de muchos periódicos de esta ciudad, como el Universal, La Jornada, me acuerdo muy bien, por ser o haber sido entonces tal vez un tema tabú. Es un libro que cuenta con un prólogo de el escritor, digamos, más emblemático gay de este país, que es Luis Zapata, autor de Adonis García, Vampiro de la Colonia Roma. No sé si ustedes conocen esa novela, una novela que tiene una estructura literaria inspirada en la novela picaresca española, ¿no?, que data de mediados del siglo XVI y que se esgrimía para criticar y cuestionar varios aspectos políticos y sociales de su época, y lo hace también Luis Zapata con esta novela, ¿no? Entonces, si me permiten, para ser más conciso, voy a leer unas páginas, 9 más o menos, poco, de la introducción a este libro, y veremos en su momento varias imágenes que esperemos que esta vez puedan acompañar el texto, porque en la primera edición, por cuestiones, y siempre es así, de cuestiones económicas, hubo muy pocas ilustraciones, ¿no? Pero ya estamos tratando de cambiar eso. Entonces, este texto mío, que ha sido ya modificado, se llama Una macana de dos filos, y así comienza. Como lo demuestra la historia cultural de todas las comunidades marginadas, ya sea por motivos religiosos, sociales o raciales, las innegables contribuciones que ha aportado la homosexualidad a la cultura universal expresada en las artes plásticas, literarias, dramáticas, cinematográficas y populares, han sido siempre relegadas por la mayoría heterosexual a constituir un discurso subterráneo, clandestino o, en el mejor de los casos, testimonial. Aunque las manifestaciones y representaciones de la experiencia homosexual occidental han sido parcialmente documentadas y analizadas, en México, por desgracia, todavía existe una enorme laguna
en cuanto al estudio y la revisión de esta realidad, tal vez debido a las imposiciones, tanto sociales como morales y religiosas, propias de la cultura nacional. Pues por un lado, la sociedad mexicana parece tolerar ciertas muestras superficiales de afecto entre hombres aparentemente heterosexuales, es decir, bugas, cuando se abrazan libremente en la calle y en contextos hipermasculinos como la cantina, donde hasta se pellizcan las nalgas y juran su eterna devoción. Por otro lado, esta misma sociedad habitualmente castiga de manera arbitraria una relación entre dos hombres que vaya más allá de una estrecha amistad, lo cual es, al menos en parte, producto del catolicismo introducido por la conquista al unirse con las actitudes homofóbicas presentes en la mayoría de las culturas mesoamericanas, según lo consignaron cronistas y misioneros como Bernal Díaz del Castillo y Bernardino de Sahagún al hablar de los sométicos que pululaban en las costas y en tierra caliente de lo que hoy es México. Si bien es cierto que estas peculiaridades han sido objeto de estudio en forma limitada ya desde los años 50, por ejemplo, los todavía tímidos comentarios de Octavio Paz respecto del hombre pasivo y el hombre activo que emplea en su ensayo sobre la psique nacional El laberinto de la soledad, 1950, y no obstante la existencia en todas las épocas de numerosas obras de todas las disciplinas creativas hechas por y para homosexuales, nunca se ha presentado una visión global de este fenómeno cultural tal y como se manifiesta en México. Ahora bien, a despecho de esa carencia de una visión globalizadora de un asunto que siempre ha merecido el rechazo, y para sorpresa de muchos mexicanos y extranjeros, en el campo político actual, a más de 10 años de haber propuesto la primera iniciativa sobre el tema, el 9 de noviembre del 2006, el Pleno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia que permite la unión jurídica entre personas de diferente o del mismo sexo para establecer un hogar común, disposición que atañe tanto a parejas homosexuales como a parientes o amigos en dupla, ya que los legisladores sentían excesivo legalizar a grupos familiares, pues pensaban que eso legitimaría la poligamia. Hasta la aprobación de esta ley, también estaban desprotegidas agrupaciones de religiosos o religiosas, así como otros grupos familiares o de amistades, tomando en cuenta que hasta entonces el concubinato entre parejas del mismo sexo tampoco estaba aprobado. No obstante, hasta hace muy poco, esta ley no contaba con los mismos derechos de que siempre ha gozado un matrimonio tradicional, pues constituía solamente la unión legal de dos personas y como tal no permitía derechos fundamentales de la vida en pareja como la adopción de niños, la inscripción en los sistemas de seguridad social o la suma de puntos para la obtención de un buen inmueble. En un artículo publicado en La Jornada por Rafael Álvarez Díaz el 11 de noviembre del 2006, se presenta de manera elocuente el significado de este decreto, uno que, y cito, hace avanzar a toda la sociedad en la lucha contra la inequidad, la discriminación y la estigmatización motivadas por visiones autoritarias, homófobas, independientemente de sus estilos de vida, elecciones y decisiones personales acerca de su intimidad. Fin de cita. El 11 de enero del 2007,
al seguir la pauta de la legislación aprobada en el entonces Distrito Federal, el gobierno del estado de Coahuila aprobó por mayoría la Ley de Pacto Civil de Solidaridad, que igualmente establece un compromiso patrimonial entre parejas de cualquier sexo. A pesar de esta aparente evolución social y política a nivel nacional referente a la protección jurídica de la comunidad queer, según la revista Proceso, el 11 de mayo de 2015, y cito, en los últimos 19 años se han registrado 1,218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay 3 o 4 más que no se denuncian, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. El informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, solo después de Brasil. Fin de cita. A pesar de que la Iglesia Católica, entre otras agrupaciones anacrónicas o retrógradas, en una palabra, se opusiera de manera categórica, el 5 de agosto del 2010 quedó avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, con 8 votos a favor y 2 en contra, que legaliza el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo con todos sus efectos, incluida la adopción de niños, con base en los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Hay que señalar que ante los candados en contra del matrimonio y la adopción que legislaturas de otros estados han interpuesto, ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado estas prácticas como anticonstitucionales, fallando a favor de los amparos que las parejas han interpuesto en otros estados. Además de ello, la Suprema Corte ha solicitado que los estados legislen a favor, proceso que va lentamente y que es impulsado por varios activistas. Otro rubro importante y que no debemos soslayar es el avance en los derechos de las personas trans y su reconocimiento jurídico y social. En el 2008, el Código Civil del Distrito Federal agregó el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica. No obstante, el problema es que los requisitos existentes hacían que el proceso fuera largo, caro, y que además estas personas fueran evaluadas por expertos sexólogos y psiquiatras, que lo hacía oneroso en distintos sentidos, hasta que en noviembre del 2014, hace apenas 3 años, este código se modificó una vez más para hacer este trámite menos burocrático, algo específico para las personas trans que viven en la Ciudad de México y que aún no se consigue en los demás estados de la República. Sin embargo, la reunión que varios activistas tuvieron el 17 de mayo del 2016 con el primer mandatario provocó una serie de intenciones que en menor o menor medida se han concretado. Por lo menos la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido un perfil amistoso con la diversidad, extendiendo pasaportes a las personas trans, así como otorgando asilos políticos a quienes, por su orientación sexual o expresión de género, lo solicitan. No está de más decir que en la Ciudad de México, la clínica especializada Condesa da servicio no solo a extranjeros y vecindados en el país, sino a personas migrantes de cualquier nacionalidad para brindarles el derecho a la salud. Entonces, ese es un breve resumen del estado actual de las cosas en cuanto a la legalidad, ¿no? Y los avances, si bien a veces paulatinos,
que se han logrado. Y ahora volviendo a lo que es más bien el contenido de este libro, curiosamente, no ha sido en México, sino en Estados Unidos, donde más atención se ha dedicado a la cultura gay mexicana y donde ya existe una creciente bibliografía integrada por libros y ensayos, aunque casi siempre dirigidos al sector académico, que exploran, analizan e interpretan sus múltiples manifestaciones. Dicho fenómeno también se expresa en las páginas de este libro que está aquí. ¿Dónde estoy? De este libro. Pues a pesar de ser expertos en esta rama de los estudios culturales, no todos los colaboradores de esta investigación somos de México, incluido yo mismo, pues me formé en el ámbito académico estadounidense. Ahora bien, de manera casi inexplicable, hasta donde llega mi información, en México no se ha publicado un estudio que abarque esta circunstancia de manera integral y que satisfaga, por lo tanto, esta inquietud de un lector común, tanto como la de un lector especializado, cualquiera que sea su orientación sexual. Dada esta carencia con la que me he tropezado a lo largo de mis estudios sobre la realidad mexicana, me aboqué a tratar de subsanar este vacío en la medida de lo posible. Con la publicación de la segunda edición corregida y aumentada de México se escribe con J, que tendrá otra portada, se pretende atender este aún enorme e inadmisible vacío, aunque sea de manera tentativa, por medio de la recopilación de ensayos consagrados a diversas manifestaciones de la cultura homosexual en México. Estas son vistas desde la perspectiva que nos ofrecen las expresiones provenientes, en su mayor parte, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo cual no deja de ser una evidente limitación que obedece más a patrones históricos y políticos de la cultura nacional que a las preferencias o a los prejuicios de nuestros autores. Si bien estas colaboraciones se pueden leer de forma independiente, se han organizado de tal manera que facilite e incluso impulse su lectura corrida, pues los textos aquí reunidos, organizados temáticamente dentro de sus respectivos apartados, también siguen un orden cronológico y de ese modo tienden puentes entre sí para componer igualmente una serie de vasos comunicantes. Asimismo, hemos incluido al final del libro un anexo en el cual se recopilan los que consideramos algunos de los textos más emblemáticos de la cultura gay en México, entre otros, Las Locas y la Inquisición, de 1972, de Salvador Novo, y Ojos que da pánico soñar, de 1979, de José Joaquín Blanco. También hemos incluido una, si bien limitada, variedad de imágenes que han sido elegidas para complementar algunos de sus capítulos con el afán de que este primer intento de establecer una análoga historia iconográfica de la homosexualidad mexicana pronto dé lugar a la aparición de otras imágenes que a su vez acompañarían otras ediciones futuras del libro, ¿no? Como este cuadro de Roberto Montenegro, que data de los años 30, y este otro mucho más reciente de Nahum Senil, un gran pintor del Estado de México que aún vive. Ahora veo que la mayoría de ustedes son mujeres, entonces se estarán preguntando, ¿y las mujeres? Pues aquí está mi explicación, que no pretexto. La primera vista censurable exclusión del universo femenino homosexual de este volumen no se debe interpretar como producto de la ignorancia, ni mucho menos del desprecio,
respecto de las aportaciones a la cultura gay mexicana brindadas por parte de la comunidad lésbica nacional. Mejor dicho, esta excepción obedece al reconocimiento de que la suya es una historia que por la singularidad de este tema también universal debe ser escrita de modo testimonial por los miembros de su propia comunidad. Es decir, en inglés tenemos esta frase de que maldito si lo haces y también si no lo haces, ¿no? Entonces yo opté por no hacerlo. Ojalá que este libro constituya una sincera invitación al conglomerado homosexual femenino mexicano, activistas, escritoras, artistas, Jesús Rodríguez, Sabina Berman, hay tantas, a realizar un volumen que complemente el nuestro, porque sólo así se puede tener una visión exhaustiva de la comunidad queer nacional. Más aún, aquí deseamos reconocer públicamente la valentía de un reducido pero activo grupo de organizaciones lésbicas intelectuales, académicas, sociales y artísticas que son o han sido, al menos en parte, las responsables de que en el México de hoy se haya avanzado, si bien paulatinamente, con respecto a la creación de una cultura y una identidad gay, elemento imprescindible para la formación de una sociedad diversa, dinámica, integrada y sobre todo tolerante. Cabe también mencionar a otros grupos de la comunidad queer más silenciados y agraviados incluso que los gays y las lesbianas, como las emergentes comunidades de individuos transgéneros, transexuales, travestis y bisexuales, para nombrar solo algunas, cuya experiencia vital y aportación cultural merecería ser apropiadamente registrada, analizada, difundida y apoyada. Afortunadamente, en esta nueva edición contamos con el testimonio extraordinario de Alexandra Rodríguez de Ruiz, mujer transmigrante y autora de un libro que pronto va a salir que se llama algo así como Crucé la frontera en tacones o algo así porque es transmigrante, que a lo largo de su texto nos cuenta la historia de su vida personal, que es también el reflejo de una realidad colectiva que comparten los miembros de esta comunidad en México. Este proyecto de colaboración, que es en realidad México se escribe con J, cuyo resultado fue la elaboración de un libro heterogéneo, al igual que los colaboradores que nos hemos dedicado a este proyecto durante casi 10 años de trabajo continuo, abarca desde las primeras representaciones literarias y gráficas del hombre afeminado, aquí un Catrín de la Lotería Mexicana del siglo XIX, hasta lo último en la danza gay. El libro está integrado por ensayos escritos por conocedores de algunos de los múltiples aspectos que exploran e interpretan este riquísimo y por lo tanto casi inabarcable tema, en los cuales se presentan y analizan las características de representaciones culturales mexicanas, a menudo desatendidas o incluso silenciadas, a veces en forma brutal. Solo al reconocer la trascendencia de esta faceta de la cultura nacional se podrá llegar a una comprensión más profunda de la larga y compleja historia de la experiencia y de la expresión cultural gay en México. De modo que, mediante una publicación de esta índole, se presentan al lector general y también al especialista los aspectos más sobresalientes de la homocultura mexicana. Yo creo que ya no los voy a aburrir leyendo, pero podemos ver algunas imágenes, digamos, este edificio que ahora es el Archivo General de la Nación. No sé si ustedes saben por qué está aquí, pero esta fue
la cárcel de Lecumberri, ¿no? Donde mandaron a muchos pervertidos, lilos, inglesitos, manos caídas, etcétera, de finales más bien de principios del siglo XX, y donde se cree nació la palabra despectiva joto o jota por la crujía jota de esta cárcel. Mas sin embargo, si uno hace investigaciones, puede toparse con sorpresas. Yo me topé con un diccionario de mexicanismos publicado por un cubano a finales del siglo XIX, en 1898, y ahí está la palabra. Entonces, ¿qué creen? No proviene de la cárcel de Lecumberri. Pudo haberse inventado en otra cárcel, la de Belén, donde fueron a dar los 41 en el año de 1901. Entonces, eso se tiene que seguir investigando, pero traté de un poco desmentir este mito, esta leyenda urbana. Y hablando de leyendas urbanas, ¿alguien sabe quién es este señor? Vestido de noche, en bata de casa, inserto en un taxi, yendo por, me imagino, la calle de lo que ahora se llama Eje Central, ¿no? Que se llamaba Lázaro Cárdenas y antes se llamaba otras cosas diferentes. Es Salvador Novo. Salvador Novo fue un poeta, fue un cronista, fue un experto en la cultura náhuatl, fue un nahuatlato, que también fue uno de los miembros de esta agrupación sin grupo llamada Los Contemporáneos. Me imagino que han escuchado hablar de ellos, de escritores, digamos, como Novo y Javier Villaurrutia, ¿no? Que se abocaron a presentar en México obras de vanguardia con Antonieta Rivas Mercado, ¿no? A principios del siglo XX. Y fueron un poco odiados por los machistas revolucionarios. Algunos de ellos se burlaron de estos hombres homosexuales, estos hombres gay, en una época cuando ni siquiera existía esa palabra, por lo menos no para designar a un hombre homosexual, ¿no? Como dijo alguna vez mi tía, ¿cómo echaron a perder esa pobre palabra gay? Porque cuando yo era niña quería decir como feliz o como contento, no quería decir homosexual, pues ahora yo creo que es lo que más quiere decir que nada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un retrato hecho por un pintor importantísimo, uno que llamaría Miguel Capistrán, uno de los contemporáneos pintores, Manuel Rodríguez Lozano, quien retrata a Novo, un joven Novo, en la noche, y Novo en sus últimos años le comentó a mi maestro y a mi coeditor, Miguel Capistrán, que en paz descanse: Miguel no me retrató, me fotografió. Y es un poco verdad, porque ahí anda buscando muchachos en un taxi por ¿cómo se llama? Niño Perdido, o por el Eje Central, ¿no? Aquí tenemos a Miguel Capistrán con alguien que él trajo 2 veces, y las únicas veces que vino a México. ¿Quién es ese señor? Borges, ¿verdad? Jorge Luis Borges. Entonces ahí está un joven Miguel Capistrán con Jorge Luis Borges. Ahora sale el sol. Ya hemos hablado de este incidente de los 41, ¿sí? Que fue una redada de una fiesta privada por unos policías del Porfiriato, ahí por la calle de La Paz. Y haciendo investigaciones, como ustedes me imagino que hacen, descubrimos que no es Avenida de La Paz en San Ángel. San Ángel era otro pueblo en aquel entonces. Nadie habría dicho Ciudad de México hablando de San Ángel. Era otra cosa. Era la calle de La Paz, que ahora es Ezequiel Montes y que está en la colonia, creo, Tabacalera, donde está el edificio de la Lotería Nacional. Ahí fueron a tocar unos gendarmes de Porfirio Díaz, no enviados por él, pero porque habían
visto cosas extrañas, personas, digamos, disfrazadas, por así decirlo, saliendo de carruajes, había música, había mucho escándalo. Y cuando entraron a esta casa privada, descubrieron esta situación que yo les voy a narrar, si lo tengo aquí porque ya no lo tengo en la memoria, lo que encontraron. Y es un corrido que acompaña esta imagen de los 41 maricones, que forma parte de una serie de 4, si mal no me acuerdo, uno de los cuales encontré ahí en la avenida Hidalgo a la venta por 200 pesos. Así que todavía puede haber milagros en esta ciudad, no es este. Y dice, no Posada, porque era grabador, no era poeta. Dice el poeta y editor Vanegas, hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos. Ahí está, en 1901, en un poema, pues ahí está, que acompaña, y no es todo el poema, es mucho más largo, que acompaña este grabado, ¿no? Entonces, desde aquel momento, el número, el guarismo 41, ha sido empleado de manera despectiva o también soslayado para referirse a la homosexualidad masculina. Lo que yo he notado es que en sus últimas y jovencísimas generaciones, ese número ya no les dice mucho, pero era tan fuerte su connotación que, digamos, en la generación de mis papás, si a ti te tocaba ser el número 41, decías algo así como 40 y rajo, porque no querías que nadie, bueno, María, a lo mejor tú sí te acuerdas, ¿verdad? Pero tú eras 41 y te daba igual, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya se ha perdido eso, pero eso nace de este momento parteaguas, cuando algo que había existido, bueno, desde la colonia. Tenemos información de una cotita de la Encarnación, que era una especie de madame de prostitutos y para vestidas en la ciudad de Puebla en el siglo XVIII, y obviamente tenemos los comentarios de los cronistas españoles sobre actividades de jóvenes que vivían y que se vestían como mujeres, como niñas, en la costa de lo que es hoy en día Veracruz, ¿no? Pero esto como saca literalmente del closet esta realidad y se vuelve como objeto de escarnio, de críticas feroces, de burlas. Y si vemos los periódicos de la época, por ejemplo, El Hijo del Ahuizote, verán muchos textos dedicados a este suceso, ¿no? Que realmente marcó la época. Y marcó la época aún más porque luego se descubrió, y no se ha podido realmente demostrar esto, que uno de los autores intelectuales de este baile fue nada menos que el yerno de Porfirio Díaz, es decir, el que estaba casado con su hija de Porfirio Díaz, y eso, según dicen, causó un escándalo muy grande, y él mandó a sacar de la cárcel de Belén a su yerno, le puso así como se pueden imaginar, y luego mandaron a los demás a Yucatán, donde muchos morirían haciendo trabajos forzados en el último año de la Guerra de las Castas, que había durado desde mediados del siglo XIX y que apenas terminó en el año 1901. ¿Quién sabía que había tanta historia cultural detrás de esta realidad, digamos, universal? Ahí está Nachita, que le decían, Nacho de la Torre, ¿no? Que ahí sí, también dicen que ¿quién fue su caballerango? Porque él era dueño, esta familia era dueña casi de la mitad del estado de Morelos. Y su caballerango, que mandó traer desde allá para acá,
fue nada menos que Emiliano Zapata, ¿no? Entonces hay también otras teorías y leyendas sobre esa posible relación, ¿no? El número pues se ha reproducido. Esta es la portada de una de las primeras novelas gay escritas en México, tanto así que su autor, que recién se descubrió su nombre, es anónimo, pero se llama 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas. Y ahí está el spoiler, novela que descubre el intenso drama de la vida de los homosexuales en México. Y no les tengo que contar que está llena esta novela de puras tragedias, ¿no? Definitivamente, porque así nace esa situación. Yo creo que casi nos acaba el tiempo, pero se nos remonta a casos muy importantes, legales, sociales, en Europa, que sucedieron en la época de los 41, en 1900. Oscar Wilde y su amigo Bosie sufrieron grandes persecuciones, y el pobre de Wilde fue a dar a la cárcel, ¿no?, de Reading. Aquí tenemos una portada fascinante de una novela publicada en México en 1906, imagínense, que se llama Los 41, ahí no lo dice, pero dice novela crítica social, que es una burla y un ataque de todos estos participantes, no solo por vestirse de mujeres y ser homosexuales, sino por ser de la clase rica y no productiva de México. Así que es como contrastar su ocio con la realidad del proletariado, ¿no? Es como un canto al proletariado antes de la revolución. Aquí tenemos un grabado de Orozco, donde algunos dicen que son algunos de los contemporáneos, de los que él se está burlando. Otros dicen que no, que fue una delegación de periodistas italianos, ¿no? Nunca lo sabremos, porque Orozco murió en los años 40. Autores: Carlo Coccioli, Fabrizio Lupo, una novela fascinante, supuestamente real, pero no, fingida. Está la situación del 68 en México, ¿no? Aquí, no, esta es la redada del 68 en Estados Unidos, de Stonewall, del Stonewall Inn, pero en México también hubo situaciones parecidas como en el 68. Aquí tenemos a un jovencísimo Luis González de Alba, cuando es arrestado por los militares por su activismo, no su homosexualismo, en los eventos de Tlatelolco, ¿no? Ahí está la portada del Vampiro de la Colonia Roma, una maravillosa novela en sentidos literarios también, ¿no? Porque se basa, como les dije, en esta novela picaresca española. Ahí va el resto de ese corrido, y ahí estamos Miguel y yo, que es una foto que aparece en, bueno, esta edición del libro, no sé si en la que sigue. Pero yo les agradezco mucho su atención y espero no haberles aburrido demasiado, y seguramente vamos a conseguir 5 ejemplares del libro cuando salga para nuestra biblioteca, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Michael por esta estupenda charla. Queremos abrir, tenemos un poco de espacio todavía para preguntas, comentarios que quieran hacer, observaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? Críticas. Sí, también. Discrepancias. ¿No? Bueno, yo voy a aprovechar a comentar una anécdota. Leí el periódico en donde se publica el ensayo, en donde se descubre la identidad del autor de 41, o El muchacho que soñaba fantasmas. Es un seudónimo en la novela, Paolo Po. Exacto. Y cuyo autor, digamos, la revelación de esta identidad apunta que es Manuel Aguilar de la Torre. ¿No? Yo a Manuel Aguilar de la Torre lo conocí. Fueron compañeros de trabajo en un periódico en Morelos, mi padre y él, ¿no? Entonces era como fascinante, un hombre enérgico y elegante,
pues ya básicamente estaba dedicado a labores periodísticas y sostenía una amistad con mi padre por tema regional, cosas escritas sobre el estado de Morelos, etcétera, ¿no? Cuando me entero de esto, bueno, me parece que me parece aún más interesante, ¿no? El hecho de que este hombre que yo conocí de niño, ¿no? En realidad, pues haya sido alguien de avanzada, digamos, por lo menos en siglo XX, escribiendo sobre este tema, ¿no? Claro, aún así con este seudónimo, ¿no? Porque tal era el miedo de aparecer en las páginas de esa maravillosa revista que ya no existe, que se llama Alarma, ¿no? Donde hacían sus redadas y luego aparecían los asistentes a X fiesta o X bar. Hay mucho debate con respecto a esas imágenes. Parece ser que los policías, a algunos, hasta a unos chichifos, les obligaban a vestirse de mujer para salir más dramáticamente en las páginas de esa revista. Pero sí, son, digamos, obras en ciernes, ¿no? Porque será después, porque esta obra es de mediados de los 60 y no será hasta finales de los 70 cuando Luis Zapata publica esta novela Adonis García, Vampiro de la Colonia Roma, que gana el premio Grijalbo, que es rechazada por muchos y muchos dicen cómo es posible que esta novela pornográfica haya ganado este premio literario, ¿no? Ahora no nos llama tanto la atención, pero apenas hace menos de 40 años fue un escándalo, digamos, mayor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Todo quedó muy claro? Sí. Solo una. ¿En qué año se publica El vampiro de la Colonia Roma? En 1979. Es la primera edición y ha tenido muchísimas. Y obviamente el pobre de Luis Zapata se hizo famosísimo por esa novela. Hizo muchas otras novelas y otros cuentos y tal que no son tan recordadas como esta primera novela, ¿no? Incluso ha hecho cuentos que se han convertido en película, ¿no? Muchas gracias, Juliet. ¿Alguien más? De hecho, invitamos a Luis Zapata, nos dijo que estaba enfermo y que no podía estar con nosotros. Ay, qué pena, sí, pero es que estaba padece de invitado. depresión, Exacto. pobrecito. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues que tengan buen provecho, yo creo que es hora de comer.